Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Miren qué belleza de punto traigo hoy. Es un punto novedoso, punto calado. Se repiten 4 vueltas, no es un punto difícil. Este sería el lado del derecho. El lado revés se ve así. A ver, vamos a darlo vuelta. Bueno, para tejerlo montamos la cantidad de puntos múltiplo de 4 más un punto de equilibrio y más 2 puntos de borde, y a lo alto repetimos, como ya les dije, 4 vueltas. Sobre las agujas tengo montados 15 puntos. Voy a tejer 3 motivos. Primer punto de borde, paso sin tejer, vamos a tejer vuelta número 1 y empiezo a tejer primer motivo. Sería un punto al revés, punto derecho, repito, revés, derecho, así tejo hasta finalizar la vuelta. Un punto al revés, un punto al derecho, revés, finalizamos la vuelta con punto de equilibrio, lo tejemos al revés, punto de borde al revés. Vuelta número 2, primer punto de borde, paso sin tejer, tejemos primer motivo, punto al derecho, lazada, y tejemos 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro. Voy a cambiar, miren, vamos a sacar estos 2 puntos de la aguja. Primer punto va por detrás de tejido, segundo punto de esta forma por delante. Tomamos 3 puntos y tejemos 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás, así, lazada. Repito el motivo, sería punto derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, primer punto atrás, segundo punto por delante, tejemos 3 puntos juntos al derecho, una lazada, y tercer motivo, tejemos punto derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, lazada, finalizamos la vuelta con punto de equilibrio, lo tejemos al derecho, punto de borde, tejemos al revés. Como tejer vuelta número 3, primer punto paso sin tejer, tejemos punto revés, derecho, revés, derecho, lazada, tejemos al derecho, y este punto revés tejemos al revés, derecho, revés, derecho, revés y punto de borde. Vuelta número 4, primer punto paso sin tejer, tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, para eso pasamos un punto sin tejer. El siguiente punto lo tejemos al derecho y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido y hacemos lazada. Estos van a ser puntos de equilibrio, y ahora vamos a tejer los puntos de motivo que se repiten. Derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, primer punto por detrás, segundo punto por delante, y tejemos 3 puntos juntos, tomamos los puntos así por detrás, una lazada. Repito el motivo, derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, lazada, y finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio. Sería punto derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Voy a cambiar la orientación de este punto para que no salga cruzado o retorcido, y tejemos 2 puntos juntos al derecho, punto de borde, tejemos al revés, y repito estas 4 vueltas.
Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.